Muchas veces nos sentimos sin ánimo, sin ganas de continuar en un lugar, en un proyecto, en una relación, en una institución. Y nos preguntamos, ¿por qué ya no tengo la misma energía? ¿Por qué siento que ya no me siento cómodo en este lugar? ¿Qué me está pasando? ¿Será que hay algo que está ocurriendo dentro de mí que me está indicando que ya es hora de cerrar ciclos? Hoy, en este episodio hablaremos de los ciclos, de cómo cerrar ciclos, de cómo identificar y cuándo saber decir ya basta, de cuándo saber decir hasta aquí llego y cierro esta etapa de mi vida. Que por más miedo que tengamos, siempre, si nuestro cuerpo, si nuestra energía fluye encaminada a esa decisión, siempre va a ser la mejor decisión que nos llevará a crecer. Quédate en este episodio para que conversemos un poco sobre esto, un episodio donde estoy en blanco, sin guión, donde hablaremos desde la experiencia personal y de este sentimiento que muchos le tienen miedo. Quédate. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Charla. Hoy el episodio número 58, ya retomando nuestra secuencia de episodios para transmitirle. El último episodio estuvimos hablando sobre el universo. Tuvimos una pausa no de olvido, sino una pausa de replantearnos cosas, de empezar a mirar el panorama completo. Muchas veces es bueno, cuando ejecutamos un proyecto, hacer pausas para pensar, para administrar, para poder ver y analizar todo nuestro entorno y saber hacia dónde nos dirigimos y tener la certeza de que vamos por buen camino. Antes de iniciar este episodio, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete, comenta y comparte y vamos a seguir creando una muy buena comunidad acá que poco a poco vamos nutriendo nuestro canal. Hoy es lunes y hoy, como les dije en la intro, no tengo nada, no tengo un guión, no tengo nada. Mira, un microfonito lo que tengo por acá, mi tacita de café por acá, un lapicito, lo ponemos acá, todo pulcro, todo limpio. ¿Por qué? Porque este episodio lo quería hacer desde el alma, desde adentro, desde la sinceridad y desde la honestidad, donde no tenga ni siquiera un guión, donde nos sentemos a hablar una plática bastante informal, una taza de café para que podamos abrirnos y ustedes puedan, los que nos están viendo en casa este video o este episodio, ustedes puedan también sincerarse con ustedes mismos. Es que me pasa algo, me está pasando algo muy particular, sobre todo en los proyectos que tengo hoy día. Inicié el camino hacia la narración deportiva. Y eso me tiene muy contento, porque además que me tiene bastante contento, es algo que me apasiona de toda la vida. Tristemente, la vida, el destino me había desvirtuado y me había desviado por los senderos hasta reencontrarme otra vez con lo que me apasiona. Primero lo hizo con Café con Charla, reencontrándome con el micrófono que me apasiona esto. Lo hago por vocación y por convicción. Y ahora con el tema de la narración deportiva. Y pasó algo muy curioso. Me metí en un curso de narración porque se viene el mundial y todo ello. Y mi novia me pasó la información acerca de este curso. Curso de un personaje, de una academia reconocida en Miami. Y la verdad aprendí bastante. La academia ofrecía un curso donde los entrenamientos iban a ser en vivo y todo lo demás. No sé qué pasó, no ocurrió de esa manera. Sin embargo, yo soy una persona muy necia, yo soy una persona muy salido, que decimos, bueno, toqué la puerta, yo quiero la chance de que me den para probarme, para ver cómo lo hago, para ver cómo narro. Me tengo fe, creo que lo puedo hacer muy bien. Entonces, a mí me dijeron que ya estaba full el cupo para narradores, lo cual no entendí muy bien porque pusieron a otras personas a narrar del mismo curso, a dos que todavía siguen narrando y comentando, pusieron personas a narrar y bueno, que lo hacen muy bien también los muchachos, pero hubo una parte o casi el 80-90% que no se nos dio la oportunidad. Pero lo que sí se nos dio la oportunidad es al aprendizaje, a las preguntas, al aprender, al educarnos, a siempre estar atento ahí. Eso sí, debo admitir lo que fue espectacular la experiencia. Y me llevó una nueva idea.
porque no todo lo malo es malo. Me llevó a una nueva idea de crear un canal dedicado solo al deporte, algo que me apasiona. Porque yo dije, a ver, si lo de ellos es un canal que está en crecimiento y yo estoy pidiendo chance para un canal que está en crecimiento y me están diciendo de que no, de que puedo apoyar como productor, ¿por qué yo no puedo ejecutar mi proyecto? ¿Por qué yo no puedo hacer que mi proyecto de verdad, producir mi propio proyecto y crecer con mi proyecto? Y como las emociones, es como en las ventas, como los proyectos son como las ventas emocionales, dije, esto hay que arrancarlo de una vez. Y esa noche, cuando, bueno, pedí la chance 2 o 3 veces, en una hasta no me dijeron más nada. Dije, bueno, yo mismo lo voy a crear. Y creé DM Sport Live. DM Sport Live, lo vengo aquí a hacer la cuña, valga la publicidad. Es un espacio donde ustedes podrán enterarse de todo lo que acontece al fútbol mundial. Y estamos camino al Mundial de Norteamérica 2026. Así que los invito a que vayan a DM Sport Live a suscribirse. Ahí estaremos llevando todos los partidos o los partidos más importantes de la Copa del Mundo. Y estamos ahora llevando lo que es la UEFA Champions League. También puedes encontrar shorts y cortos en YouTube y en TikTok, donde podrás ver cada uno de nuestras cápsulas informativas y también de una miniserie que está muy entretenida y muy cultural y muy nutritiva para el conocimiento, como lo es Camino a la Gloria, que habla de los 48 países día tras día de cada uno de los países que estarán participando en la Copa del Mundo. Fin de la publicidad y continúo con el tema. Me extendí un poco con la publicidad. Pero sí, lo creé y la verdad ha pegado mucho. En TikTok ya vamos para casi 100.000 vistas en apenas 15 días. Espectacular el proyecto. En YouTube ya estamos rondando las 30.000 en los shorts, en los contenidos que hemos creado en vivo, en los live de transmisión de partidos. De verdad, lo hago con pasión. Y, y lo decía con alguien que me decía, cuando tú haces algo con pasión, el mismo universo te trae cosas positivas, vibras en positivo y atraes todo lo bueno. Si tú haces algo que te gusta y lo haces con pasión, por convicción, por algo que te nutre, el universo o tu campo energético se convierte en un campo magnético y empieza a traer todo lo bueno. Yo creo que ese ha sido el resultado que hemos tenido tanto en TikTok como en YouTube. En Instagram también hemos estado activos. Y la verdad que sí, con un equipo de trabajo donde bueno, mi editor está en Café con Charla, pero también está editando partidos de las cápsulas informativas, un trabajo enorme y me encanta. Me encanta poder propiciar espacios de trabajo, porque también me ayudan a mí. Estoy en un país donde se me es complicado este tipo de proyectos, grabar, editar, subir por acá, montar por aquí. Entonces, bueno, ya por lo menos el peso de la edición me lo quito un poco y puedo generar contenido constante y seguirme formando también en la forma de expresarme. Me sirve como una buena escuela este podcast. Y a su vez cuento mis anécdotas. Y a su vez con esto del proyecto y todo lo demás, eh, entré en una etapa de pasión. Entré en una etapa que me encanta lo que hago, que me encanta lo que estoy haciendo, que me encanta ver los resultados, que me encanta ver cuando un video en TikTok sube los 2000 views, que me duele ver cuando no despega a más de 1000, que ha pasado muy poco, pero ha pasado. Me encanta. De verdad me encanta y eso no tiene precio. Por eso todo lo que ustedes vayan a hacer, hágalo con convicción y con amor. Yo decía más, empezando este video, decía que me desvié en el camino. Sí, me desvié por responsabilidad propia. Comencé una carrera de derecho que al inicio no me gustaba, lo después me terminó enamorando, me metí a la política, pero parece mentira. El universo me va llevando a esos lugares y a esto lo quiero conectar con el tema del día de hoy, de cerrar ciclos, porque parece mentira. Mi país vivía una situación muy compleja donde los periodistas también eran un poco amenazados y bueno, pues, mi mamá siempre queriendo el bien para mí, no le gustaba mucho la idea de yo estudiar comunicación social por el tema de peligrosidad del gobierno, habían cierres de medios, muchas amenazas a los periodistas y mi mamá tenía miedo y es normal.
Tenía miedo de que algo así pasara. Claro, mis hermanas estaban estudiando, una estaba estudiando medicina y la otra estaba estudiando psicología. O sea, nada, no iba a pasar nada con ellas, pero no, el varón va a estudiar periodismo, una carrera de alto impacto, de alto peligro, si no se sabe llevar. O si, bueno, o si en defensa de la libertad de expresión uno sobrepasa esos límites peligrosos de gobiernos que no le gustan. Siempre es complicado el periodismo en nuestros países. Sin embargo, bueno, lo que yo siempre traté de explicar a mi mamá es que yo no iba a dar noticias ni nada por el estilo. Yo quería era narrar un partido de fútbol, lo que estoy haciendo justo ahora. Y yo le decía, no me va a pasar nada porque voy a narrar un Caracas Táchira, voy a narrar una eliminatoria, quiero narrar un mundial en Venevisión, quiero narrar un mundial en RCTV, en los canales tradicionales. Y bueno, al final mi mamá me sugestionó y logró que yo estudiara Derecho. No me gustaba la carrera los primeros 3 meses, me acuerdo. El primer trimestre pésimo, o sea, la pasé, estudié, me costó mucho adaptarme a una carrera porque voy a abrirme. Era una carrera que no quería yo estudiar, honestamente. El primer trimestre para mí fue una pesadilla total donde salí muy mal en las primeras evaluaciones. Porque claro, imagínense ustedes, toda su vida, desde sexto grado, tú estás en la escuela, en el colegio, y estás hablando con tus amigos en sexto grado, séptimo de bachillerato, octavo grado, y hacen en el recreo o en los tiempos libres un semicírculo para imitar aquellos programas de paneles o de debates deportivos y comenzaban a hablar de que el Madrid y Barcelona se van a enfrentar el fin de semana, con qué alineación creen, que cómo se viene el Madrid, qué pasó, el mercado de fichaje, y empezaba a hablar con ellos. Imagínate tú, toda tu vida, toda tu vida, o toda tu infancia, o parte de todo tu bachillerato, tú imaginándote, yo voy a estudiar periodismo, y tú estás claro en lo que vas a estudiar. Y haces eso, y de un momento a otro, en el último año, en los últimos meses, ya cuando a la hora de la verdad de de inscribirte en una universidad, cambias y te metes en otra carrera que nada que ver, que ni tenías ni idea de lo que estaba pasando. Para suerte para mí, mi país estaba viviendo en el 2012 momentos complicados, había una elección presidencial, un presidente que estaba muriendo, eh, tantas cosas que me hicieron empaparme ya desde bachillerato en esas circunstancias políticas del país. Había una primaria de los partidos de oposición de Venezuela en el 2012, el 12 de abril creo que era, el 12 de febrero en las primarias de esa vez del 2012. Entonces me fui empapando un poco y tengo un papá que le encanta ver mucho las noticias y las políticas. Y bueno, me fui empapando un poco más, me fui empapando y por ahí, en quinto año, en esa última esperanza, se abrió la mecha de que, oye, qué chévere sería que yo estudiara. O sea, no que yo estudiara, pero sí me gustaría estar ahí como un dirigente hablando. Entonces, mi papá me decía, bueno, tienes que ver más noticias de opinión, tienes que leer más y todo esto, lo demás. Y afortunadamente eso hice durante todo este tiempo. Emulé eso que me decía mi papá en programa de debate, de opinión, leer ambas partes para poder tener una opinión propia, decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, ver las realidades. Y bueno, poquito a poco, bueno, eso me fue conectando al mi lado político. Y mi lado político salvó mi carrera en la universidad. Porque imagínense, si yo no fuera conocido la política, la universidad hubiera sido una pesadilla. No sé si la fuera terminado, de hecho. El primer trimestre, el segundo trimestre de pesadillas. Después me metí a la política y me empezó a gustar la cuestión. Pero me empezó a gustar más cuando me mandaban a los programas de opinión a hablar. Tenía un micrófono, una cámara y todo lo demás. Y claro, conectaba con mi deseo de niño. Mi deseo de estar en televisión hablando en los focos y hablar. Y lo hacía como dirigente. Las veces que me mandaban a una emisora de radio me encantaba. A todo esto mi papá siempre me buscaba cursos de oratoria, cursos de locución. Durante la infancia, esto nunca se me va a olvidar de mi papá, que de verdad, desde que yo tenía 7 8 9 10 años, mi papá buscando curso, y mucha gente, muchas veces en los cursos no me aceptaban porque era muy pequeño. Y mi papá iba a Barquisimeto y le decía, no, pero él es bueno. Y le decía, no, pero él sirve para esto. Porque de pequeño yo mostraba en mi casa facetas para la comunicación. Hablaba podía darte una noticia. Me acuerdo que se cayó un puente hace muchos años, allá en el 98, no me acuerdo.
puede ser, 98, 99, un puente en Barquisimeto que se llamaba el Puente Macuto. Y siempre que pasábamos por ahí yo imitaba a un periodista que se llamaba José Barreras, que casualidad después trabajé con él en una alcaldía, cuando él era alcalde. Y yo le comenté esta anécdota personal. Que después yo pasaba en el carro y empezaba yo agarraba un pote de agua, lo que sea, como un micrófono y decía el Puente Macuto, se cayó el Puente Macuto a las 3:30 de la tarde, no sé cuántas víctimas han aparecido. Y bueno, y empezaba a hablar y a mi papá le encantaba. Yo hablaba hasta por los codos, como se pueden dar cuenta. Y hablo hasta por los codos, como se pueden dar cuenta. Entonces, eso que yo llevaba interno, esa vocación, que creo que me la dio Dios, es una vocación que no se apaga. Es una vocación que es como un río, que más temprano que tarde vuelve a su causa. Es una vocación que sí, se paralizó, pero que al final estamos en la etapa donde está volviendo al cauce. Y eso lo sentí en este curso de locución. Y eso lo siento ahora que estoy creando dos canales, dos proyectos que tengo, Café con Charlie Neurorelacional, que es bastante comunicativo para el crecimiento personal, pero también tengo DMs for Life, que es para los deportes, para lo que me gusta desde toda la vida. Entonces algo que al final, quieras o no, el destino a veces yo pienso que sí está escrito. Yo siempre creo que lo que es del cura va para la iglesia, y esto es una vocación de vida que siempre he tenido. Nunca pensé en otra cosa que no fuera estar ante unas cámaras, ante un micrófono, estar animando. Sí, a lo mejor lo estoy arrancando a mis 30, no en el momento que yo hubiera querido, de mi sueño, de mi vida, mis 20. Pero bueno, nunca es tarde y Dios tiene un propósito. Y yo siempre trato de hablar este tema no como un reproche a mi mamá ni nada por el estilo, pero siempre le digo, no que reprocho el hecho de que ahora quiero retomar mi vocación, es que más bien te agradezco porque de verdad que sin eso yo no hubiera tenido otra carrera. A lo mejor mi léxico no estuviera tan amplio como lo tengo ahora. El conocimiento, la calle, todo lo que me dio la carrera de Derecho me formó lo que soy hoy día. Capaz hoy no tuviera un proyecto propio, capaz hoy estuviera trabajando en una televisión comunitaria. ¿Quién sabe dónde estuviera el día de hoy? Pero capaz estoy completamente seguro que no sería este Douglas que soy el día de hoy. Con un léxico, con mayor profesión, mayor tacto para las personas, el conocer, el detectar algún problema, el ser empático. Eso, el saber resolver cualquier tipo de conflicto, eso me lo dio mi carrera de Derecho. Y hoy por hoy yo digo qué bueno que mi mamá me llevó a estudiar Derecho. Porque al final la vocación siempre está, el talento siempre está. Y esas oportunidades para estudiar Derecho, eso es mentira que yo lo hubiera hecho después. Y hoy, lunes, arranqué mi carrera de comunicación social. Con orgullo. Pero con orgullo digo que soy abogado. Soy abogado y poco a poco fui buscando mi causa. Otra vez, mi vocación, perfeccionando. Soy locutor. Mi curso de narración deportiva y ahora, con el favor de Dios, en unos años voy a ser comunicador social. Y cerramos ese ciclo hermoso de académico para que venga la profesionalización, que lo estamos trabajando ya. Desde estos espacios, desde el podcast, desde la creación de contenido, desde el manejo de las redes sociales, desde el futuro de la tecnología, es irlo trabajando. Entonces, hoy soy una persona que me siento muy completa gracias a mi mamá y a mi papá. Mi mamá porque me llevó a estudiar una carrera que capaz no me llamaba la atención, pero ojo, tengo madera para eso, porque hay que ser muy analítico, hay que ser muy crítico, hay que tener un raciocinio muy grande y hay que tener una lógica para resolver los problemas en el derecho. Imagínense, en una carrera que comencé a medias, porque no me gustaba mucho, al final terminé sacudiendo y me terminó yendo muy bien. Incluso mi tesis de grado fue un contraste total a como inicié mi carrera a como finalicé. Como inicié mi carrera, un desastre. Y mi tesis de grado, espectacular. 20 puntos en una tesis apasionada. Donde me apasioné en la exposición porque fue una tesis política y soy amante a lo político. Entonces, en 2 años, 3 años,
ya con una carrera ya avanzada como la comunicación social, yo sé que yo voy a estar en algún medio de comunicación y puedo decir con todo el orgullo del mundo, se está escuchando algo por ahí, no sé, por fuera. A ver, ahí va. Y puedo decir con todo el orgullo del mundo que soy abogado, periodista y locutor. Abogado, ese título es 50 y 50. 50 de mi mamá y 50 mío. No, 60-40. 60 de mi mamá y 40 mío. Porque hasta lo último mi mamá empujó. Me acuerdo cuando yo estaba en Uruguay. Y mi mamá me decía la tesis. Era un temor que yo tenía interno de presentar la tesis de grado. No sé por qué tenía un trauma. Tengo que preguntarle a mi hermana psicólogo a qué se debe ese trauma. Y mi mamá me decía, eso es una exposición más. Ya terminaste la carga académica, ya hiciste lo más difícil. ¿Cuál es el miedo de la tesis? Si te encanta hablar por televisión, si has estado en radio, si has estado en una plaza hablándole a la gente, ¿por qué tienes miedo a exponer eso? Y al final lo expuse muy bien, porque era un tema que me apasionaba. Y al final me di cuenta que también tenía madera para ser abogado. Y al final le di la razón a mi mamá. Ella tenía razón también. En lo obvio, tengo madera para la vocación, para ser periodista, para la oratoria, para la comunicación. En lo que no es tan obvio, que solo mamá o papá lo ven, es que también tenía vocación para ser abogado. Y ahí, epa, se cayó, palabra cierta. Y ahí, mi mamá tenía razón. Entonces, gracias a mi mamá, soy abogado. Gracias a mi papá también, claro, obvio, apoyando mi carrera todo el tiempo. También soy locutor. El abogado me llevó a ser locutor y el locutor me va a llevar a ser ahora a terminar de profesionalizarme siendo comunicador social. Entonces, Douglas, ¿pero a qué va todo esto? De que hay ciclos que se tienen que cerrar. Hay ciclos que hay que ponerle punto y final. Al único ciclo que no hay que ponerle punto y final son a los sueños. Mi sueño de ser periodista, yo nunca le puse punto y final. Lo puse en stand-by. Por ahora, no, pero llegará el momento. Mi proyecto del podcast nunca tiene un punto final. No por ahora. Llegará el momento. Uno dice, llegará el momento que va a explotar. Esto va a seguir. Mi proyecto de DM Sport también llegará el momento de que esto va a arrancar con todo. Y tengo fe en eso. Yo le decía a un tío de que si tú quieres explotar un proyecto, pregúntate, ¿cuánta fe le tengo? Y él me decía, no, este proyecto le tengo 80% de fe. Y yo le dije, te hace falta el 20 todavía. Te hace falta el 20 para ejecutarlo. No ejecutes un proyecto con el 80% de fe. Ejecútalo con un 100% de fe. No ejecutes un proyecto con un 99% de fe. Ejecútalo con un 100% de fe. Porque cuando el proyecto tenga un bajón, empiece ese 20% a hacer una bulla. Y muchas veces ese 20% de duda, ese 1% de duda, nos lleva a cerrarlo para siempre. Hay que vivir con el 100. Tener todo y creer en ti. Creer en que lo puedes y lo vas a hacer. Lo único que no tiene punto y final son tus proyectos, tus sueños. El punto final de tus sueños es cuando cierras los ojos para el descanso eterno. De ahí no hay más punto. Es lo único. Del resto no hay excusa. Pero a veces sentimos nosotros que la energía se nos acaba. Tenemos un buen trabajo, tenemos un jefe, pero estamos bien. Estamos gerenciando algún tipo de lugar. Estamos asistiendo todos los días a tal sitio. Pero de un momento a otro no les pasa que se les acaba como la energía, las ganas de ir. Se les hace más pesado, más fastidioso. Ya no hay emoción. Y esto es muy normal que pase. Pero hay que leerlo, hay que saberlo leer. Hay que saberlo leer. Porque muchas veces es la misma vida, el mismo universo que nos dice, hey, ya es hora de ir pensando en ponerle punto final a esto. Y nosotros a veces nos aferramos y decimos, no, yo tengo que continuar. Porque tengo miedo a la inestabilidad, tengo miedo a que las cosas no me salgan, tengo miedo al futuro de mí después de este trabajo.
¿Qué voy a hacer? Yo acá estoy cómodo. Entramos en una situación de confort. Pero ¿qué hace el universo cuando ya nosotros nos correspondemos a un lugar? Comienza a mandarte señales y comienza a sacarte a los golpes. Y comienza a ocurrir incidencias dentro del trabajo o dentro del lugar donde ya no te sientes cómodo. Comienza a ocurrir problemas que comienzan a hacer mucho ruido en la cabeza y no te dan una paz, no te dan una liberación. Entonces comienzan las preocupaciones, comienzan los errores, comienzan incidencias que nunca te han pasado, comienzan los problemas directos contigo, de superiores contigo. Comienza a convertirse entonces todo en una pesadilla. Y hasta que muchas veces o pasa todo lo peor, todo ese vendaval y terminamos cediendo y diciendo, no, ya no puedo más. O terminan echándote. Y dices, wow, me echaron. Wow, todo este problema, ya no puedo más. Pero desde hace tiempo ya tú lo estabas sintiendo por dentro. De que ya es hora de cerrar un ciclo. De que ya es hora de cerrar brechas. De que ya es hora de conciliar la paz mental. A mí me pasa, honestamente. Donde ya ahora ya no estoy cómodo. No porque tenga problemas ni nada. Es porque ya no me siento ahí. Donde ahora el foco está en otro lado. La energía va por otro lado. La intuición está por otro lado. Donde ya ahora no me siento feliz. Y me cuesta más ir. Se hace más pesado los días. Se hacen más largos. Y ahí entendí de una vez que no sé qué estaba pasando. Y entendí que era el universo. Que era la energía. Que era mi yo interior. Mi reloj. Mi reloj cósmico. Que dijo, hey, ya al reloj de arena le quedan poquitas arenas. Se está acabando tu tiempo ahí. Y hay que pensar ya en un plan B, en organizarse para hacer un cierre sin problemas. Un cierre cómodo, un cierre perfecto, donde no tengas ningún tipo de inconvenientes. Y esa es la decisión que yo tomé desde que comencé a sentirme así. Llevo como semanas ya sintiendo esto. Y asumí de una vez que dije, bueno, ya, hasta tal fecha estoy. Pero no te da miedo. Con... Es que puedo hacer otras cosas. Y creo yo que como todas las personas tienen que tener en cuenta esta ponderación de que la paz mental vale más. La paz mental es muy valiosa. Yo he estado en trabajo y en países donde por no hacer caso a la intuición, por no hacer caso a ese cierre de ciclos, por no saber interpretarlos, por no saber hacer la lectura de ese reloj de arena cósmico, el universo me ha obligado a salir. Y cuando el universo te obliga a salir, no es nada agradable. Por eso es que cuando ya tú lo sientes, tú tienes que hacer un paso al costado y no forzar más las cosas. Me pasó en dos trabajos en Venezuela. En ambos ya sentía, en uno, que es al cual le debo mucho, un call center, que aprendí sobre ventas, sobre desarrollo personal, aprendí sobre innovación, aprendí lo que es pensar en positivo y aprendí a transformar todo eso en prosperidad. Prosperidad no monetaria, no necesariamente tiene que ser monetaria, sino mental, interna, de crecimiento. Eso lo aprendí. Bueno, ahí yo me acuerdo que mi reloj de arena fue, al final duré 10 meses nada más en ese trabajo, muy breve, muy corto, a pesar de que me iba bien en ventas, pero fue muy corto. Pero ya desde un par de meses atrás ya yo sentía la necesidad de que tenía que, bueno,
pasar la página y cerrar el ciclo. Me aguanté. Me aguanté y vino un problema. Mi hermana dice que es un problema causado por mí mismo, entre mi inmadurez, y creo que lo reconozco, tiene razón. Pero son cuestiones que uno hace a sus, ¿qué? 24 años. O sea, son cuestiones que tienen que pasar para que dejen un aprendizaje. Sin embargo, la otra persona implicada también actuó. De hecho, yo no actué con malicia ni nada por el estilo. Fue un problema muy tonto, muy estúpido, pero que al final la otra persona actuó con vehemencia, con completo, con, con la maldad, con la malicia actuó. Con, fue con premeditación. Y, y nada, al final me metí en un problema ahí. La cuestión, eh, fueron días incómodos. Y yo decía en esos días, ay, si yo me fuera ido apenas cuando ya comencé a sentir esto. Pero dije, no me voy a ir todavía, voy a afrontar. Y, y bueno, ahí está ella, la otra persona salió echada del trabajo por mala gente más que todo. Y bueno, a mí no, salí completamente libre, ileso de eso, pero de una vez comencé a pensar, bueno, ya es hora de cerrar ciclo, porque esto es un aviso. Otra que me pasó así fue en Uruguay también me pasó, cuando vivía en Uruguay, antes de ese trabajo, ya yo sentía que en Uruguay no estaba avanzando, me sentía estancado. Y por ahí mi mamá siempre me decía, hijo, aquí está todo, aquí está su casa, aquí está su techo, usted no tiene necesidad de estar pasando frío por allá. Yo tenía 22 años. Y entre mi soberbia, entre mi terquedad, yo decidí insistir porque yo dije, es que no voy a volver a mi país porque si vuelvo a mi país voy a volver sin nada. Entonces no hice nada, entonces me van a ver como un fracasado, que no lo logré, que no hice nada, que perdí el tiempo, que yo quiero volver triunfador, de que yo tenía razón, de que si yo venía a este país me iba a ir bien, a la gente que dijo que ese país no era tan fácil. Yo no quiero. Pasó un evento en Uruguay y la verdad me dije, no, mejor si me voy. Voy a terminar mi tesis y, y creo que mi reloj cósmico terminó acá. Volví a mi país y fue la mejor decisión de mi vida. Marcó mi vida completamente. Presenté mi tesis, me hice locutor, conocí a mi novia. Entré al call center en Barquisimeto, donde me desarrollé, donde creí en mí, donde vi que tenía capacidad para ventas, donde vi que podía ser un buen orador, donde surgió el proyecto neurorelacional. Imagínense todo lo que pasó cuando yo eché ese paso para atrás. Es que muchas veces echar un paso para atrás no quiere decir retroceso, no. Muchas veces dar un paso para atrás es agarrar impulso para lo que viene. Y eso me pasó a mí. Mi mejor decisión de mi vida fue irme de Uruguay y volver a Venezuela en el momento crítico de Venezuela. Porque cuando volví hubo un apagón de 5 días. Pero mi decisión fue la mejor. Hoy yo lo analizo. En ese momento también lo creía, pero hoy lo analizo y lo confirmo. Esa fue la decisión de mi vida. Esa decisión marcó mi vida. Si no lo hubiera hecho, el efecto mariposa fuera sido otro. Frustrado en Uruguay, no conocía a mi novia, capaz no terminaba mi carrera de derecho, la tesis que me faltaba, no hubiera sido locutor, no hubiera estado en call center, no hubiera visto la posibilidad o lo potencial que yo era para ventas. Y no hubiera nacido nunca neurorelacional y por ende no hubiera nacido nunca este podcast. Ni DMs por Live, ni capaz no estuviera ni en Estados Unidos. Todo lo que, una decisión del universo, cuando me dijo, no estás cómodo aquí, vete. Y luego hubo un problema ahí en Uruguay. Y yo dije, sí, ¿sabes qué? Es mejor irme porque ya me están pasando muchas cosas incómodas y no quiero seguir más. Si el universo no me hubiera dicho eso, ay, no sé qué sería de mí hoy día. De verdad lo digo así. Pero cuando entendí eso y dije, no, que yo si vuelvo a Venezuela no soy ningún fracasado en lo absoluto. Y al contrario, me hice muy rico en Venezuela. No de dinero, de conocimiento y de personas nuevas que llegaron a mi vida. Hoy, bueno, ahí está.
todo lo que logré conseguir en esos 3 años que estuve en Venezuela. Y me vine a los Estados Unidos con la visión de cada uno de esos proyectos. Mire por dónde vamos. Iniciamos este podcast en la sala de mi casa, en un escenario modesto. Hoy lo llevamos de esta manera. Iniciamos DMs por Live con una capacidad de transmitir los partidos de fútbol y narrar. Nos estamos profesionalizando. Todo eso llevó, toda esa decisión llevó a que yo esté el día de hoy. Y eso solamente provino de cerrar ciclos. Cerré ciclo en Uruguay. Cerré ciclo en Boom Solutions, en esa empresa. Muy buen call center. Cerré ciclo con ellos. Y con ello, con ese cierre de ciclo, nace Neurorelacional. Luego, gracias a Neurorelacional y a mis cursos, logré ser gerente de ventas de otro call center. Que en ese call center duré casi 2 años. Y aprendí bastante a gerenciar, a mover un equipo de ventas, a cómo se trabaja. Aprendí muchas cosas y también aprendí a lo que no debes hacer. Porque de verdad, los encargados de ahí te daban explicación con hechos de las cosas que tú no debes hacer. Como líder, como jefe, como gerente, como dueño, como alguien que quiere motivar a un equipo de ventas, ya sabes lo que no tienes que hacer. Entonces todo eso lo aprendí ahí. Y ahí supe cuándo cerrar ciclos también. Había momentos donde no me sentía cómodo y decía, ay, yo debería ya dejar esto. Y lograba y me convencía para yo seguir. Luego pasaron mil cosas más y hasta que ya exploté y venía para acá, para los Estados Unidos y dije, bueno, ya cerramos el ciclo. Y cerré ese ciclo. Luego llegó el ciclo de acá, de los Estados Unidos. Dije, bueno, es hora de cerrar el ciclo de Venezuela. Pensando en neurorelacional, en otros proyectos que tengo, solo pensando en neurorelacional y en otros proyectos que tenía en ese momento. Pero ¿qué pasa? Neurorelacional acá mutó. Entonces Neurorelacional también cerró ciclo. Cerró el primer ciclo, la fase de cursos, la fase de reels motivacionales, de videos con, con enseñanza y todo lo demás. Hacer ahora un podcast con voz y imagen propia. Con voz e imagen propia que pueda transmitirte a ti algo positivo para tu vida. Entonces imagínense la cantidad de ciclos que tuve que cerrar en los momentos que tuve que cerrar. Y ahora me pasa lo mismo. Siento que hay un ciclo que hay que cerrar desde lo laboral para que Neurorelacional, para que DM Sport Live puedan terminar de despegar. Y así va a ser. Sin miedo. Con la convicción y con la fe de que será siempre para mejor. Los cambios que tú ejecutas, bien planificados, bien organizados, siempre serán para mejor. Lo importante es no estancarte. Porque muchas veces el confort nos lleva a estancarnos. Lo importante es dinamizar, es avanzar. Pero por sobre todas las cosas, es creer en ti. Déjame en los comentarios si has tenido este dilema. El dilema de saber si irte o no irte. Dejar una pareja que ya no eres feliz, sino que está por costumbres. O dejar una institución o un trabajo. Déjamelo ahí. Déjamelo saber en los comentarios. A mí me pasa mucho esto. Mi consejo es, no tengas miedo. Mi consejo es cuando sientas ese desánimo, cuando sientas esa falta de energía, esa falta de vida, siéntate, respira, analiza y replantea tu camino. Muchas veces el confort nos sesga de todo. Pero hay un universo afuera y el universo te está mandando una señal. Y siempre cuando el universo te manda una señal, es para conspirar a tu favor en construir tu propósito de vida, en encaminarte a tu vida. Mira donde yo voy ya. Le di la vuelta a todo y ahora estoy encaminado a lo que es mi vocación de vida. Y hasta acá, este episodio de hoy de Café con Charla sin guión, sin nada que leer. Fue un dibujo al aire libre, fue a mano alzada todo esto. Fue, bueno, como salían las palabras de a poco.
Si te gustó este episodio, dale like, comenta, suscríbete, dale, conéctate con nosotros para que podamos seguir construyendo una comunidad sólida, que estoy seguro, esto es un crecimiento paulatino, que estoy seguro que en poco tiempo vamos a ser miles. Esto fue Café con Charla. Y aquí vuelvo a repetir el Café con Charla. Esto fue Café con Charla, muchachos. Quédense con nosotros y marca la diferencia. Chao, será hasta el domingo. Encontrarás temas que te harán crecer con una taza de